armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. La princesa de Éboli. Conjuras en la corte de Felipe II. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar. Hoy viajamos en el tiempo al siglo XVI para conocer las conjuras en el Escorial. Vamos a intentar ver uno de los parches más famosos de la historia de España. Y no son los parches de Blas de Lezo Olivarrieta. Vamos a conocer a la mujer más bella con un parche de la historia de España, a la princesa de Éboli. Para ello contamos con la ayuda de Ignacio Moyá, un amigo del canal que nos va a intentar contar la vida de Ana de Mendoza de la Cerda, alejándose de todo sensacionalismo y haciendo justicia a este personaje. Vamos a ver qué hay de verdad en la historia y en la leyenda de esta bella mujer de un solo ojo. Vamos a conocer la historia del Escorial y de sus conjuras, protagonizadas gran parte de ellas por esta bella mujer. Pero como siempre, os recuerdo que si os gusta este programa, nos podéis ayudar dando a me gusta, dejando un comentario y también suscribiéndose al canal Bellum Artis si es la primera vez que veis un programa de nuestro estilo de historia hablada. Si sois belungarteros, como ya nos llamamos los habituales, nos podéis apoyar en Patreon, en PayPal y también en el Bizum que aparece en pantalla para que podamos seguir contando historias sin depender del número de visualizaciones. Muchas gracias y comenzamos. Hola Ignacio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco. Encantado de volver a hablar contigo. No, igualmente, de verdad que encantado de que me hayas hecho un hueco y un saludo muy cordial a los seguidores de Bellum Artis. Gracias, de verdad. Hoy nos alejamos un poco del mar, ¿no? Que es lo habitual en muchos de los programas que hicimos juntos sobre el Cano, ¿no? Y sobre Magallanes y sobre el hundimiento del Guadalete. Y también como con tu hermano, que Luis, que hicimos también programas marineros totalmente. Hoy nos vamos a meter tierra adentro casi en lo más profundo de España, ¿no? En el Escorial, para conocer un personaje muy famoso de la corte, ¿no? Pues mira, es curioso porque yo llego a la princesa de Éboli y te va a sorprender de la mano de Cristóbal Colón. Y me explico. No, aquí precisamente en San Lorenzo del Escorial hay una empresa que se dedica a la formación, Euroforum, donde yo he dado mi conferencia sobre Cristóbal Colón con un enfoque empresarial. Y los propios integrantes de Euroforum me buscaron, cosa que agradecí mucho, y me dijeron que si en Pastrana podía yo también enseñar a la princesa Éboli toda la historia que encierra Pastrana. Yo no daba crédito. Y entonces me explicaron que es que uno de los monasterios, el actual monasterio del Carmen, lo había cogido esta empresa de formación, Euroforum, y ahí pues están llevando de manera recurrente a grupos de empresa. Entonces querían que lo mismo que hacía yo en el Escorial con Colón, que lo hicieran Pastrana con la princesa Éboli. Y así casi obligado, pues me quedé fascinado, abducido. Sí. Hoy me considero guía, entre comillas, turístico allí en Pastrana y de cuando en cuando pues hago recorridos allí con grupos de empresa y es un regalazo el que me han hecho el poder haber podido conocer tanto Pastrana y sobre todo
a este personaje. Mira, yo es algo que no había, bueno, no había tenido la ocasión, salvo la presentación de mi libro, ¿no? Y alguna cosa, pero este fin de semana justo también fui a darle una charla y es algo muy interesante, ¿no? El hecho de estar, no en mi caso, que siempre hablo con gente a través de pantallas, sino cara a cara, hablar con gente. Pues es algo que yo me voy a animar, si la gente se anima, yo voy a donde quiera a hablar de historia. Pues vamos a hablar de un personaje, como muy bien dices, que en Pastrana pasó sus últimos tiempos, ¿no? La condena, o estuvo encarcelada allí también, ¿no? Sí, yo digo en mi última frase de esta conferencia que en Pastrana la princesa lo tuvo todo, sus momentos más felices y su trágico final. Sí, sí. Sí, así es. Pues vamos a comenzar, ¿no? Con esta mujer, una de las mujeres yo creo que más importantes o más contundentes, ¿no? De la historia de España, porque tiene en ella todo lo que daría lugar a muchas películas. De hecho, hay películas de la princesa de Éboli, pero a mí me recuerda, no sé si te acuerdas tú, a los tres mosqueperros, a la mala, que tenía un parche. Yo creo que cuando hicieron el personaje de la mala de los tres mosqueperros, se fijaron en ella. Bueno, ahora tocaremos lo del parche, pero yo precisamente al meterme en la historia de la princesa de Éboli, y tú ya lo has remarcado al empezar, que yo el relato que hago es tratando de alejarme del sensacionalismo, porque es fácil frivolizar con esta mujer y ahora vamos a explicarlo enseguida, que es injusto y además se está revisionando ahora su figura, porque efectivamente al final nos quedamos con el parche, con mujer fatal, y se le han dicho calificativos muy, muy gruesos, y hay una parte de su vida en la que le corresponde buena parte de ello. Tú has dicho una cosa que te corrijo, Paco, y es que una mujer que estuvo en todas las tramas o en buena parte de las tramas que hubo, desde luego, en la corte de Felipe II, yo solo corregiría diciendo, acotándolo, a que estuvo metido en la trama más delicada. Bueno, en la más grande, y eso sí, vale, sí. Y es la trama por la que se va a abrir la Sí. leyenda negra al final, como una consecuencia. Ella estuvo, digamos, en la génesis de aquello, que es todo lo de Antonio Pérez, y va a dar lugar a la leyenda negra. Es decir, fue una mujer muy influyente en la corona de Felipe II y fue un engranaje importante, pero que terminó jugando con fuego, se va a quemar y le va a llevar hasta su propia condena y muerte. Sí, sí. Pues comenzamos a hablar. Como siempre, tienes una presentación muy chula y por tanto yo voy a ir preguntándote cosas, no te voy a interrumpir mucho y después al final, si la gente que está en el directo quiere hacer preguntas, pues los dejamos ahí un momento de ruegos y preguntas, ¿no? Pues vamos a comenzar. Vale, pues yo efectivamente yo voy dando la charla, el relato. Interrúmpeme, como dices, o si lo quiere hacer alguno de los que nos estén siguiendo, en algún momento a mí no me importa, paramos y aclaramos lo que sea, o si no, al final. Pero bueno, mira, el rumbo que pretendo seguir se ve bien, ¿verdad? En la presentación. Sí, sí. Es hacer primero un par de consideraciones previas que considero importante. Ahí vamos a ver que en la vida de la princesa Éboli hay un punto de inflexión muy, muy marcado, que es hasta que muere su marido y después de la muerte de su marido, Ruy Gómez de Silva, el príncipe de Éboli. Entonces, la primera parte o la segunda parte de esta charla la denomino infancia desdichada y matrimonio muy feliz, yo diría. La tercera parte ya viuda y a la deriva hasta su muerte. Y por último, pues dejamos abierto ahí coloquio. Bueno, tengáis puesto aperitivo porque es de la última presentación. Bueno, no pasa nada. El aperitivo es que me inviten a un café, a mí como mecenas, y cuando yo vaya a Madrid te invito a ti uno de verdad. Ya, pues está bien. Bien, el error no sé, es bueno. Sí, De sí, acuerdo, Paco. Bueno, pues efectivamente, empezando con las consideraciones previas. Mira, a mí esta es una historia, la de la princesa de Éboli, que te confieso que me ha costado muchísimo. Yo cuando empiezo esta conferencia por ahí digo, no sé con certeza qué fue lo que ocurrió y soy el conferenciante, porque yo la considero una conferencia generalista, porque la vida de Felipe II, que arranca en 1527 y va a morir en 1598 con 71 años, con 29 años, que es una edad ya muy talludita para la época, yo añado que nada como el actual rey de Inglaterra. No, eso ya. Pero nuestro rey va a tener 42 años de reinado. Yo esto lo pongo en su haber. A mí Felipe II es un personaje que me inspira a ratos ternura,
y admiración por lo muchísimo que tuvo que abordar en su reinado, y como vemos en pantalla lo tuvo que hacer siendo ya una persona con 29 años, ya entradita en años en la época. Hay que recordar también una cosa que para darle más valor a su trabajo, que era un personaje que al parecer se leía todo lo que firmaba. Es decir, no era un personajillo de estos que firmaba por delegados ni por ministros, ¿no? Sino que él, al parecer, se pasaba noches sin dormir mirando la documentación. Es lo que dicen las crónicas, ¿no? Sí, le llaman el rey prudente, ese es uno de los motivos, todo lo miraba con lupa, también porque quiso seguir a su padre, Carlos I, con el que no tuvo mucho contacto en vida, pero es como que a la hora de hacer el relevo, a la hora que lo nombra heredero, Carlos I quiere que su hijo, su queridísimo hijo Felipe II, reine con grandeza y le da consejos muy útiles, y uno es que no sea un rey autoritario, sino que su consejo del reino, por llamarlo de alguna manera, que lo utilice y que lea siempre, que interprete todas las distintas posturas que pueda haber en torno a su reinado, y parece ser que eso también cuenta a la hora de ser el rey prudente, que él, antes de tomar una decisión, escuchaba pues en todas las direcciones o sentidos, ¿no? Pero con este gráfico que vemos en pantalla, yo ahora solapo a la princesa de Éboli, que nace en 1540 y va a morir 6 años antes que el rey. Entonces ahí vemos cómo está absolutamente entroncada en la vida de Felipe II. Luego va a compartir con él pues buena parte de lo que ahora voy a presentar en una diapositiva, que me siento orgulloso de haberla hecha, porque vamos a ver que es el resumen de los grandísimos acontecimientos que hubo en el reinado de Felipe II y que tuvo que lidiar, desde luego, ¿no? Entonces yo digo que es una conferencia generalista porque nos va a pasar hoy, Paco, que necesariamente mencionaremos una puerta, pero no la podemos abrir. No, evidente. Esto daría para cada vida de Felipe II para una serie, no para un programa. Exacto, cada acontecimiento da para una serie, de luego. Bueno, en ese sentido he puesto generalista con comillas, por eso yo animo a quienes nos están siguiendo a que estudien un poquito más el personaje si no lo conocen. Esta es una historia novelada, la de Almudena de Arteaga, que creo que es un relato muy interesante. Desde luego, cualquier biografía de nuestro monarca, y la de Parker pues es un referente absoluto. Cualquier biografía de Felipe II toca necesariamente a los príncipes de Éboli, y ahí podemos encontrar mucho sobre esta historia. Y yo me quedo sobre todo con esta norteamericana, Helen Reed, y ahora no sé seguro si ella es norteamericana y Trevor Dobson es inglés, o al revés, pero bueno, no cuenta para mucho. Pero ¿por qué es importante? Que también ya podemos hacer la lectura de que al final la historia la escriben los anglosajones, ¿no? Claro, España sí, hay más hispanistas en Estados Unidos, en el Reino Unido, que en España casi. Pero esta obra en concreto, de verdad, creo que está muy bien traída, porque ¿sabes lo que pasa? Que la princesa de Éboli, como ya hemos comentado, Paco, pues ha sido muy, muy denostada y tal. Y estos son los autores que han revisionado definitivamente a la princesa Éboli. ¿Cómo lo han hecho? Pues en aquella época se escribían muchísimas cartas, todo el mundo estaba escribiendo cartas, y ellos han hecho un trabajo profundo, muy somero, sobre las cartas de la época. Con lo cual, todo lo que dicen pues está fundamentado, está documentado, porque nuestra querida princesa, con el parche en el ojo, pues da lugar a especulaciones y a fantasear y a imaginar demasiadas cosas. Estos se ciñen a lo que está escrito, y en lo que está escrito pues se ve que la princesa Éboli fue una mujer, desde luego, de temperamento, fue una mujer controvertida, fue una mujer que no manejaba bien el conflicto, pero a su vez también fue una mujer de su época. Fue una aristócrata y tuvo luces y sombras, pero no mucho más o mucho menos que otras mujeres de su época. A lo mejor, si no hubiera llevado el parche, otra cosa hubiera sido. Pero bueno, el parche es una cosa más que enseguida... Sí, pero le da un toque a su personalidad. Es decir, yo, Blas de Lezo, o Mosé Dayan, ese parche es parte de su... O sea, son totalmente... El hombre del parche, pues ya está claro. Es decir... No, y si me apuras, yo lo voy a enfatizar más en la princesa de Éboli, porque tiene más mérito que sea una mujer quien lo lleve. Sí, también, justo, sí. Ahora lo vemos enseguida.
Aquí vemos las dos etapas, ya lo he dicho, lo vemos en este gráfico sencillo, pero yo creo que pedagógico, desde que nace la princesa en 1540 en Cifuentes, en Guadalajara. Esa es la primera etapa de su vida hasta que muere su queridísimo marido, que le sacaba 24 años y que era una variable que podía estar ahí. No, con 24 de diferencia es bastante factible. ¿Sí? Y muere, bueno, con 57 años, que es una edad también talludita, pero cuando la princesa, guapísima para esa edad, pues tenía solo 33 años. Esa es la primera etapa. La he puesto un poquito en rojo y en azul. En azul, pues porque es una etapa, como digo ahí, de muchos años de felicidad durante su adolescencia y matrimonio. No así su infancia, que fue muy dura para ella, muy agria, y que yo no tengo ninguna duda que la infancia le va a marcar y le va a generar ese carácter indómito, rebelde, y por eso va a ser una mujer de bandera, ¿no? Pero ahí son muchísimos años de estar casado con Ruy Gómez de Silva. Ya podemos anticipar que tienen 10 hijos, que de los 10 hijos 6 llegan a la edad adulta, y es uno de los pocos matrimonios, estarás de acuerdo conmigo, Paco, que en los que había amor. Vamos, que lo que estarás de acuerdo conmigo es que en aquellos matrimonios no había amor. A ver, a esto hay que recordar lo que eso del amor de ahora, el romántico, es algo del romanticismo y casi ni del romanticismo. Es decir, es bastante, hay que recordar que el amor era un compromiso, normalmente familiar, en el que a cambio de una dote o una ajuar se vinculaban personas. Después, como decían los clásicos, surgiría el amor, ¿no? O el cariño. Pero no es un amor como, digamos, el amor que tenemos ahora en mente, ¿no? Eran matrimonios pactados, de conveniencia, sí. De conveniencia, lo era, lo vamos a ver. La verdad es que fue un matrimonio muy bien avenido, pero yo, hasta donde yo sé, es de los pocos donde además de sexo, para que pueda haber descendencia vital en la época, pues va a surgir la llama del amor. Creo que nuestros reyes católicos pues, empezaron de igual manera, fue un pacto absoluto para unir las coronas de Castilla y Aragón, pero se quisieron mucho Isabel y Fernando, más allá de que Fernando tuvo sus devaneos propios también de la época. Eso te iba a decir yo. Pero estos dos, los príncipes de Éboli, Ruy y Ana, se quisieron muchísimo. Esa es la primera etapa de su vida. ¿Qué ocurre? Que a partir de que muere su marido, pues hay una segunda etapa que la pongo en rojo por no ponerla en negro, que es hasta que ella muere con 52 años en su queridísima Pastrana. Y lo que añado es que en esta segunda etapa pues son 19 años viuda y a la deriva. Y que desgraciadamente es aquí, y solo aquí o en esta etapa de su vida, donde encontramos qué es lo que se da a conocer. Tú coges películas, coges libros, escritos y tal, y todo es, pues mira, lo que pongo abajo, que en vida muchos la denominaban como la tuerta o la hembra, y si recurrimos a Camilo José Cela en su obra Nuestro viaje a la Alcarria, dice, la gente puede que, para abreviar, suele decirle la tuerta o la... que son palabras pues muy gruesas, ¿no? Sí. Que es verdad que en esa segunda etapa, lo vamos a ver enseguida, se metió en demasiadas historias y coqueteó y fue buscando... Bueno, ya anticipo una cosa, fue una mujer muy ambiciosa para sus hijos. Estuvo muy centrada en su matrimonio, va a ser una mujer ambiciosa, va a medrar, va a trepar mucho, pero nunca lo hizo con ánimo personal, como ególatra y tal, sino estaba obsesionada, cosa propia de la aristocracia, en colocar a sus hijos y lo va a conseguir. Sus 6 hijos, uno va a ser obispo de Sigüenza. Bueno, un dato que a los seguidores de Belungarti les puede llamar la atención, la curiosidad, es que el coto de Doñana, que lo tenemos ahora en las noticias, recibe el nombre por Ana, la hija mayor de los príncipes de Éboli, que cuando muere su marido, la princesa da una dote millonaria para la época para conseguir que se casara con el duque de Medinaceli, que era el que reinaba en Andalucía. Por eso el coto de Doña Ana es en recuerdo a Ana, la hija mayor de los príncipes de Éboli. Muy interesante, mira, esto es que lo bueno que tiene es hablar de historia, que empezamos a unir puntos siempre. Mira, de hecho tengo un programa que hice con Mario Escobar que se titula Beatriz de Bobadilla y Ulloa,
que me recuerda a su historia. Esta es también una mujer que, bueno, es considerada amante de Fernando el Católico, también de Colón, y es una mujer de armas tomar, en el fondo todo para que sus hijos de su primer matrimonio tuviesen un futuro, ¿no? Esta fue gobernadora en La Gomera y El Hierro, o sea, es una mujer de armas Claro, tomar. la reina Isabel la Católica, que era muy lista, y mira, Para tontería, Canarias, chica. y la casó con un canario que va a morir en la conquista contra los guanches, y es una viuda alegre que está allí en La Gomera, y efectivamente, pues Colón parece que se detuvo demasiado tiempo en la isla de La Gomera, y muchos autores apuntan a que tuvo Sí, sí. sus amoríos con esta mujer Pues también. ahí recomiendo después de este programa ver el de Beatriz de Bobadilla, que se parece a la historia. Está muy bien traído, Paco, porque efectivamente nos sirve para poner un punto de comparación de que la princesa Éboli, pues como Beatriz de Bobadilla, como otras tantas, pues era lo que les tocaba también en aquella época. Bueno, gente con mucho dinero, con ambiciones, con poder y tal. Bueno, pues esas eran las dos consideraciones previas. Vamos a pasar ya, si te parece, a la biografía propiamente dicha y abordamos esa infancia desdichada con un matrimonio feliz. Ella nace en Cifuentes, en Guadalajara, en 1540, es bautizada en la Iglesia del Salvador y pertenece al apellido Mendoza. No sé quién tiene dicho por ahí que España se construyó sobre los apellidos Mendoza y las dos casas, la de Mendoza y la de la casa de Alba, ¿no? El apellido Mendoza en aquella época era, bueno, el apellido de mayor abolengo en la época, y esto es importante para la princesa Éboli porque ella va a ser hija única de Diego Hurtado de Mendoza y Catalina de Silva. Diego Hurtado de Mendoza, su padre, era nieto del cardenal Mendoza, luego la princesa era bisnieta del cardenal Mendoza. Y efectivamente el cardenal Mendoza tuvo sus hijos, que como decía Isabel de Castilla, eran los lindos pecados de sus cardenales. Pero este matrimonio de Diego y Catalina fue un matrimonio muy mal avenido. Tan mal avenido que se divorciaron, cosa que en la época no era común, y le hicieron a su hija muy desdichada. Con lo cual tenemos una criatura que está viendo constantes disputas en su casa. Su padre, se sabe, Diego Hurtado de Mendoza, un hombre muy, muy mujeriego, se le hizo pasar muy mal a su madre, hasta el punto de que cuando ya la princesa Éboli, Ana de Mendoza, tiene 12 años y vive con su madre, pues mira, en el archivo de Simancas, bueno, en el castillo que hoy es el archivo de Simancas, ya el padre definitivamente las abandona y además se casa con una criada que luego le va a dar problemas a la propia princesa Éboli. Así que tenemos a una niña que se está criando en un ambiente infantil horroroso, espantoso, que es hija única, que tiene todo el poderío económico del mundo. Y bueno, pues todos estos ingredientes, o estos dos si quieres, yo creo que son suficientes para trazar un poco la personalidad de la princesa Éboli. Yo no es el primer caso que conozco, incluso a nivel familiar, o de que niños o niñas que han vivido infancias muy jodidas, muy complicadas, pues terminan teniendo un perfil de personas que pisan muy fuerte, con rebeldía. Y bueno, y creo que queda bien definido así un poco el carácter de la princesa Éboli. Es una... Bueno, vamos a responder a esta pregunta. Mira, ¿por qué llevó un parche en su ojo derecho? Paco, Yo tengo una teoría que la leí, hay dos, ¿no? Una que te la digo yo y pues me dices cuál opinas tú. Dímela, La primera es que luchando al esgrima con florete o algo, alguien le sacó un ojo. Otra que leí era que tenía estrabismo y era para corregir el ojo, pero bueno, tampoco tiene sentido porque siempre en algún momento en los cuadros podía quitarlo y le pintaban el ojo bien, ¿no? Tampoco tendría ese problema. ¿Hay alguna más que esas dos? No, está muy bien, muy bien. Mira, efectivamente ese carácter indómito le hacía tener costumbres o aficiones impropias para una mujer en la época. Montaba a caballo y practicaba esgrima. Entonces, una de las teorías, lo has dicho tú muy bien, es que practicando con un criado esgrima, pues con el florete le vaciaran la cuenca del ojo y que le produjeran, pues eso, que se quedó sin ojo y que ella pusiera el parche. La segunda teoría, pues casi como lo has dicho tú, que tuviera una enfermedad degenerativa que le produjera estrabismo y un ojo definitivamente deformado y que también por ese motivo se quisiera tapar el ojo. Lo único que se sabe con certeza es que cuando se hacen las capitulaciones matrimoniales, que entonces era una cría con 12 años, aunque van a consumar el matrimonio luego con 17,
En el momento que se pacta el matrimonio entre Ruy Gómez de Silva y Ana de Mendoza, es cuando ella tiene 12 años. Y ahí parece ser que hay un informe, una carta que escribe el propio Ruy Gómez de Silva, digamos, el novio, en el que dice el aspecto, la impresión que le ha causado la niña. Y dice que es una niña muy guapa y tal, y no hace ninguna mención a que tenga uno de sus dos ojos con problemas. Luego, eso es lo único que sabemos con certeza, que ella debió nacer sin ningún problema en los ojos, pero que con el tiempo, en su adolescencia, pues incubara una enfermedad degenerativa y que ella decidiera ponerse el parche. Y ahora es el momento de hacer mención a también algo que habías dejado tú en el aire. Este hecho de que esta mujer llevara un parche, que ponérselo en su haber, en el sentido de que nos demuestra la enorme personalidad que tenía, porque, hombre, salvo en el caso de Blas de Lezo, el parche era propio de corsarios, de forajidos, bandidos. A ver, me imagino que también que en esa época, con la cantidad de guerras que había, parches había bastantes. Hay, lo de los parches de los piratas, que es interesante ya que hablamos de ello, hay la teoría, bueno, los parches de los piratas y todo eso, hay la teoría que me parece más real, que aparte de que a muchos les faltase un ojo, que también puede ser, era porque era una forma de mantener la visión nocturna cuando se entraba y se salía de la bodega. Hay esa teoría que es, bueno, defendida por muchos. Cuando estaban en un sitio tapaban el ojo, y cuando salían a la superficie tapaban el otro, para mantener siempre un poco un ojo en visión nocturna. Porque cuando estás en la bodega no ves nada, ¿no? Pero... No lo sabía. Sí, sí, hay esa teoría que... A ver. Tiene mucho sentido, sí, sí. Bueno, cualquier caso, eso, una mujer que tuviera un ojo deforme, quizás lo que harían en aquella época era no salir de casa, pero ella tenía su personalidad como la tenía, se puso el parche, no le quitó un ápice a la belleza, que en eso coinciden todos los autores, que debió ser una mujer muy, muy guapa. Con lo cual, esta diapositiva, pues la terminamos diciendo que es un enigma ya imposible de descifrar, por lo menos del todo. Mira lo que te presento en pantalla, te lo voy a volver a presentar. Ahí tenemos a Belén Rueda, lo cuento primero. Se confundieron de parche. No, que cuando va a interpretar en el año 2017 una miniserie de Antena 3 o La princesa Éboli, que fue la actriz elegida, precisamente cuando estaban en el rodaje del florete, pues el director le diría, venga, coge el florete y tal, y ella llevaba el ojo derecho tapado y le dijo, director, que es que no veo nada con el ojo izquierdo. Que así, y total, que se vieron obligados a cambiarle el parche, lo enseñó. Ah, vale, hay un motivo. Es una curiosidad. Claro, vale, pues creo yo que a veces los asesores se confunden, ¿no? O sea, que esta vez fue por un tema, digamos, de visión del artista. Vale. Es una decisión que tienen que tomar cuando ya el casting está hecho y el director no puede cambiar de actriz. Sí. Y bueno, una curiosidad. No, un ojo vago, claro, sí. Mira, yo voy a ir abriendo una galería de protagonistas. Ya hemos hablado alguna cosa del rey Felipe II. Esta es la diapositiva donde te digo el sinfín de acontecimientos con los que tuvo que bregar Felipe II, que luego le añadiremos a la princesa Éboli. Pero ya de base, nuestro rey Felipe II, pongo ahí en ese eje la edad, ya hemos dicho que con 29 años, en 1556, es coronado rey e inmediatamente él participa en la batalla de San Quintín. Fue un combate importantísimo para España y para Europa. Es la única batalla que se sepa donde nuestro rey pues va a llevar casco y yelmo. Quiere decir, llega un poco tarde ahí al combate, pero está, sí. Pero está. Sí. Y sabes que es muy importante esta batalla porque nos dio muchísimos años de paz. De hecho, tengo un libro. Tú sigue hablando, que voy a buscarlo. Sigue. No, adelante. Bueno. Así que esta batalla, nada más hacerse con el reinado al año, pues hombre, para él fue muy importante y debió ser un espaldarazo, nunca mejor dicho. Tanto es así que poco después de que se trajera la capital del reino, desde Toledo, parece ser que la primera capital que tuvimos fue la que tuvo Carlos I en Toledo. Hasta ese momento los reyes católicos se vieron obligados a tener una corte itinerante, pues se debían a los frentes de batalla y tal. Y la curiosidad es que estando en Toledo, ya Felipe II, casado con su tercera mujer, con Isabel de Valois, con la que se quiso mucho también, es otro matrimonio, así como de los 4 matrimonios, este solo es en el que se cree que Felipe II estuvo muy enamorado de Isabel de Valois,
pues esta su mujer, la francesa, le dijo que Toledo no le gustaba nada, que eso era Tantas insalubre, cuestas, tantas cuestas. tantas cuestas, que el tema del agua, que los romanos os lo han solucionado en todos sitios, aquí no lo resolvieron, así que nos vamos de aquí. Cuando una esposa le dice a un marido, nos vamos, más pronto que tarde se cumple, ¿no? Bueno. Esto es muy fuerte decir que la capital de España la elige la mujer. Bueno, hablando, parece que es importante, que es verdad que Isabel de Valois le resultó muy, muy cuesta arriba, nunca mejor dicho, y también que a Felipe II, más allá de la broma, pues vio la conveniencia de buscar otro paraje y le gustó Madrid, pues porque quería un sitio donde hubiera caza, le interesaba muy importante que no hubiera apellidos de renombre en la zona, claro, para sí, que sí. pudiera reinar como... Uh-huh. Y eligieron Madrid, que entonces era una capital, o era una ciudad, una villa pequeña. A poco de el llegar... libro, espera, antes mira, justo el libro que... Pon eso del Escorial, justo, ponlo ahí en la obra. Sí. El libro que estuve buscando, que es de José Antonio Rebullida, se llama El último rey soldado y tiene 2 libros, que es este es Felipe II y el origen del monasterio del Escorial, y el otro es Felipe II y la batalla de San Quintín. Entonces cuenta un poco el hecho de que es el último rey de España soldado, ¿no? Pero también cuenta que no participa en la batalla, llega un poquitín después. Él dirige, digamos, el Estado Mayor cerca de la guerra. A partir de ese momento ya Felipe II y los demás reyes los dirigen desde la corte, ¿no? Pero este sí que sería la última batalla. De hecho, hay un cuadro de Ferrer Dalmau magnífico de la presencia de Felipe II en San Quintín, ¿no? Pues, justo el que tienes tú ahí. Ese que tienes tú en el PowerPoint, ese cuadro, justo. Pues. ¿Está de fondo? Sí. Bueno. Bueno, Felipe II, según se cuenta, nunca terminó de aceptar, yo esto lo pongo en el haber de nuestro rey Carlos I de España, que fue el que va a dar pie a que tengamos un imperio donde no se ponga el sol, y llama mucho la atención que pudiendo elegir retirarse a cualquier rincón del mundo, pues que eligiera pues un humilde convento de Jerónimos en la Vera, ¿no? Allí en Extremadura. Y allí terminó sus días, como sabemos, el rey Carlos I, y allí fue enterrado bajo el altar en una pequeña cripta que había. Y de yo hecho, lo más importante, cuando yo estuve hace poco ahí, lo más importante para él era poder ver desde su cama la misa. Y se hace un ajuste al templo para que se eleve unas escaleras que llaman la atención cuando estás ahí. Ves unas escaleras inmensas que son para llevarla a la altura de la habitación más o menos del rey. Y estás hablando del monasterio de Yuste. De Yuste, sí. Que luego se va a repetir en el Escorial pasa lo mismo, pero ya hecho de obra. Pues a mí me convence la teoría esa de que Felipe II quiere erigir el monasterio del Escorial, primero para celebrar la batalla de San Quintín, pero también esto es lo que no se dice, ¿no? En el fondo tampoco podía soportar la idea de que su padre estuviera enterrado de una manera tan humilde, ¿no? Por eso construye el Escorial, el Panteón de Reyes, y es el primer monarca que ocupa ese Panteón de Reyes. Bueno, pero tenemos que seguir, es lo que hablamos, no nos podemos entretener, que si no terminamos. Mira, en 1568 es un año tremendo para nuestro rey Felipe II. La rebelión de las Alpujarras no es ninguna tontería, van a ser 3 años sangrientos de unas luchas encarnizadas donde los moriscos, que una vez terminada la conquista de Granada se les ha permitido seguir profesando su religión, ahí en las inmediaciones, en las Alpujarras, pues se rebelan contra la corona y es un problema muy, muy serio para Felipe II, porque se cuenta que los moriscos estaban tan envalentonados que ellos mismos hablaban de que a lo mejor eran capaces de revertir la reconquista. Por cierto, que se inició con Don Pelayo en esa tierra que tú estás ocupando ahora, ¿lo digo bien? Sí. En Asturias. No, al César o a Don Pelayo, lo que es de Don Pelayo. Bueno, pero tan complicado se puso aquello que ya Felipe II tiene que llamar, y lo va a hacer en muchas ocasiones, a su, iba a decir querido, a su respetado hermanastro, con el que tuvo celos y muchos complejos, pero que en el fondo Felipe II, a don Juan de Austria, su hermanastro, lo va, entre comillas, a utilizar mucho, porque se da cuenta muy pronto que es un hombre muy, muy válido, y como guerrero fue algo absolutamente
extraordinario que superó con muchísimo a su hermanastro, el rey Felipe II. Bueno, pues al joven Juan de Austria lo envía a las Alpujarras con apenas, me parece que eran 19 años, y él fue el que consiguió apaciguar eso. Seguimos con ese año 1568, un año de verdad muy complicado para el rey, porque va a morir su querido hijo, el príncipe Carlos. Lo vamos a dejar ahí en stand-by para luego recuperarlo. Una tragedia, como bien sabemos, va a dar lugar a buena parte de la leyenda negra. No pongo ahí en pantalla, pero unos meses después muere también su queridísima mujer Isabel de Valois, y por si era poco, todo este año 1568 da comienzo la guerra de los 80 años, o si se quiere, la rebelión de los Países Bajos. O sea, fue un año para él tremendo con 41 años. Pudimos participar gracias, o en la época de Felipe II, en la batalla de Lepanto con la Liga Santa. Vuelve a mandar Felipe II a su queridísimo hermanastro don Juan de Austria para que lidere la Liga Santa junto con Venecia y los países vaticanos. Pues yo creo que Europa a día de hoy tiene que estar agradecida a lo que hicimos la Liga Santa, entre otros nosotros, la corona hispánica, bueno, además liderándola con don Juan de Austria, porque el cristianismo pues le tiene que estar muy agradecido a cómo paramos a los turcos, a los musulmanes en Lepanto. Sí, si no, Viena no tenía el segundo asedio, ya el primero ya caía. Mira, hay un concepto que yo leí una vez y me parece profundo. Me voy a poner profundo, ¿eh, Paco? No, profundo en el sentido de que fuimos más papistas que el Papa. Es decir, mientras en Europa ya estaba surgiendo la reforma protestante, mientras se estaban ya separando la monolítica y católica Europa en protestantes y católicos, mientras estábamos metidos en esas luchas, en 1571 estamos nosotros salvando las espaldas a la propia Europa, que está en conflicto. Y lo que es para mí profundo es que el catolicismo, tú sabes qué significa universalidad, ¿no? Sí, sí. Es decir, claro, Carlos I siempre quiso la actual Comunidad Económica Europea, siempre quiso la Unión de Europa como una cosa monolítica, mientras que ¿qué hicieron los protestantes? ¿O en qué se traduce la reforma? En una de las cuestiones, en que como la reforma protestante de lo que protesta es que entre el cristiano y Dios esté la Iglesia, el Vaticano, que es contra lo que va Lutero, al final la reforma protestante, cuando cuaja, lo tiene que hacer ya sin ningún Vaticano. No, hace iglesias de Estado, claro, sí. Claro, va a dar lugar a muchas escisiones de muchas iglesias evangelistas, calvinistas, hugonotes y tal. Y lo que me parece profundo, que me quedé con esa copla, es que a lo mejor por eso, fíjate lo que te digo, hoy en día holandeses, ingleses, franceses, todos ellos tienen más coraje y más sentido de Estado, y no nosotros, que hemos sido demasiado universales o demasiado generalistas, y mientras ellos estaban conformando países sin complejo y con coraje, y muchas veces de manera No, y injusta. el máximo de una iglesia, un Estado, es cierto, pero claro, en los que la iglesia era el Estado, como fue el caso de los suecos o el caso de los británicos, claro, eso ayuda para configurar un Estado muy Estado, es decir, tienes razón en ese aspecto de creación de la nación a través de las reformas luteranas. Eso es cierto, que sí que lo leí en más sitios y es algo que coincido contigo en ese aspecto. Que los ingleses se hicieron muy ingleses con su Enrique VIII, sí. Que era una iglesia, los suizos se hicieron muy suizos con el otro, cada uno iba barriendo para su casa, mientras que nosotros barríamos, pues hasta Lepanto barrimos, para ayudar en plan solidarios. Bueno, es un comentario, pero bueno, que creo que tiene su interés. Bueno, y por terminar con esta diapositiva, que nos estamos entreteniendo al final, hay que hacer un apunte a la grande y felicísima Armada. En 1588 ya mandamos a aquella flota, la mal llamada Armada Invencible, que hemos hecho nuestro, como sabemos, ese término, pero que al final nunca nos derrotaron los ingleses, pero fue un fracaso estrepitoso por, como decía el príncipe, el rey, pues he mandado mis barcos no contra los elementos, ¿no? Y es verdad que 130 barcos y cerca de 15.000 hombres, pues fue una debacle, un fracaso absoluto. Pero es que al año siguiente, ¿sabes de lo que estoy hablando? De la contraarmada, la reina Isabel I
primera de Inglaterra, con muy buen sentido desde el punto de vista estrictamente militar, se le ocurrió que era el momento de explotar el éxito. Es decir, si por aquí han venido los españoles, no han podido desembarcar, se han ido con el rabo entre las piernas y con buena parte de su flota maltrecha, pues tienen que estar ahora en el norte en el Cantábrico, en Galicia y en Portugal, que entonces era nuestra, pues tienen que estar allí arreglando los barcos y poniéndose al día. Por eso, un año después, en 1589, con muy buen criterio, insisto, la reina manda a una flota mucho más grande en barcos y hombres para terminar de aniquilarnos. Es lo que militarmente se llama para el éxito. Pero y esa es la famosa derrota de La Coruña y de Lisboa. Que podemos, el que quiera saber más, tengo un programa muy bueno, porque es uno de los que yo más hablé, sobre la batalla de La Coruña de 1589, que está en formato podcast, y el que lo quiera escuchar, que lo busque. Y de hecho, el cuadro que está ahora en pantalla, de Menchón, lo asesoré yo para pintarlo. Es decir, estuvo expuesto en La Coruña en un museo y fue mi primera vez y única por ahora en la que fui el que hace los carteles de una exposición de arte, y fue en este cuadro uno de ellos. Sí. Ya lo verás después si lo ves en YouTube, el cuadro, que es muy bonito. Bueno, pues en 1589 la Contraarmada no tuvo en cuenta, si me lo permites, a Pita. A María Pita ni a los demás mujeres. ¿Pero cómo se llama Pita de nombre? María Pita. María. María Pita. ¿María de nombre? Sí, sí. Es que tengo una amiga que se llama Isabel y me estoy liando con ella. No, es la plaza de María Pita. María Pita, bueno, sí, pues sí. Eso. Bromas aparte, pues los ingleses se encontraron con una respuesta, con un coraje español, y se diezmó absolutamente a la flota inglesa. Pero como son los reyes de la propaganda, hoy es el día en que solo se habla de la mal llamada Armada Invencible, y yo lo que hago en la diapositiva es tachar, desgraciadamente, porque la Contraarmada ni se sabe, y como decíamos en el 23F, ni está ni se la espera, ¿no? Pero bueno, así se escribe la historia, o si se quiere, así la escriben los anglosajones. Y en el margen de la derecha, para seguir con el relato de la princesa de Éboli, déjame que muy deprisa diga que no hay que olvidar que seguimos, todo esto son responsabilidades del rey Felipe II. Hay que continuar con la conquista de América. Hay que hacer frente ahora a la conquista de Filipinas en 1568. Perdimos a tu paisano, a Pedro Menéndez de Avilés, que yo lo he querido poner en esta diapositiva porque fue una pérdida absolutamente crucial para nuestro rey Felipe II, que se apoyaba en don Juan de Austria y luego se fue apoyando en muchísimos aspectos de su reinado en Pedro Menéndez de Avilés. No hay que olvidar que el rey es coronado, rey de Portugal, y va a morir siendo rey de Portugal. Todo esto, insisto, son atribuciones, responsabilidades para... Yo no sé cómo podía mantenerse de pie este hombre, que va a morir los últimos años pues soportando los saqueos y ataques de los ingleses. Bueno, ahora en este contexto métele las tramas de Palacio con la que anunciábamos del Escorial, las tramas del Escorial. En una de ellas es donde nuestra protagonista, la princesa Éboli, pues va a terminar su vida. Bueno, vamos a seguir con si te parece, con la cronología, y llegamos, como ya hemos dicho, a los dos, cuando la princesa, cuando Ana de la Cerda tiene 12 años, se hacen las capitulaciones matrimoniales. Este es un matrimonio de conveniencia, pero que va a estar muy bien avenido. Es una cosa que le interesa a los tres. Felipe II, porque puede premiar a Ruy Gómez de Silva con un matrimonio con un apellido Mendoza. Para la princesa, para Ana de Mendoza, fíjate qué cosa tan curiosa, el matrimonio es fácil de entender con lo que llevamos hablado de su infancia, fue su válvula de escape. O sea, ella necesitaba casarse para salir de esa infancia y adolescencia desdichada, porque arrastraba lo que arrastraba. Es decir, que más de un autor habla de que Ana se casó porque quería cambiar de escenario, porque, bueno, que estaba deseosa, ¿no?, de tener a su marido. Quizás el único pero que tuvo este matrimonio es que los Mendoza, los puristas Mendoza, decían que el apellido Gómez de Silva, que para un apellido como Mendoza, que ya podía haber buscado el rey Pero luego yo creo que esas palabras se las comieron, porque el Ruy Gómez de Silva, vamos a hacer un par de brochazos a su
biografía, es que fue un hombre extraordinario y absolutamente eclipsado por su mujer, por la princesa de Éboli, por lo que venimos hablando, ¿no? Ruy Gómez de Silva era un crío cuando su padre, siendo paje, cuando la corona se trasladó desde Portugal a España, ahí va ya el paje, un paje de la reina era el padre de Ruy Gómez de Silva. Luego, él es un chaval muy joven, pero que muy pronto tiene acceso a la corona, y Felipe II, aunque se llevaban 9 años, pues empiezan a tener una amistad, pero absoluta. O sea, que Ruy Gómez de Silva fue, antes que nada, muy, muy amigo de Felipe II, a pesar de la diferencia de edad. Ya a continuación, Felipe II fue viendo que su queridísimo amigo, pues que era un hombre muy válido, le iba pidiendo consejos y tal, y pasa a ser asesor consejero del joven Felipe II, todavía príncipe, y finalmente pues ya lo nombra consejero real, y Ruy Gómez de Silva va a acompañar a su queridísimo rey, a Felipe II, durante 5 años por Europa. Es un viaje muy importante, primero porque va al matrimonio que Felipe II va a hacer con María Tudor, la inglesa. Luego hizo un recorrido Felipe II, que sabrás que es de lo poco que estuvo fuera, porque Felipe II luego se le acusó de que su imperio no lo conocía, porque echó el ancla en España y no se movió. Hizo un viaje que de hecho en Bélgica celebran una fiesta todavía cuando la llegada de Felipe. Ah. Creo, si no recuerdo mal. Pues Ruy Gómez de Silva fue su mano derecha, ya había capitulado el matrimonio con Ana de Mendoza, esos son los 5 años que median, hasta que cuando llegan ya los dos, el rey y su secretario de Estado, estamos hablando de que Ruy Gómez de Silva va a ser probablemente uno de los hombres de Estado más sensatos, más responsables y más importantes que ha tenido España. Así que Felipe II, nada más llegar, premia de manera inmediata a su queridísimo Ruy Gómez de Silva, dándole el principado de Éboli. Hay que decir que Éboli es una pequeña localidad en Nápoles que ni Ruy ni Ana van a pisar nunca en la vida, pero que Felipe II, insisto, quiere premiar y nombra a Ruy Gómez de Silva príncipe de Éboli y a su mujer, Ana de Mendoza, la princesa consorte. Aunque, de cara a la historiografía, conocemos más a la princesa Éboli que al príncipe. Bueno, así que este matrimonio se van a casar. Pongo ahí que en 1563 se inician las obras del Escorial, como ya hemos visto. Luego quiero hacer un comentario en el cronograma que estamos siguiendo. Y va a morir el príncipe Carlos, del que hacemos un comentario que va a tener mucha trascendencia en la vida matrimonial de Ana de Mendoza y de Ruy Gómez de Silva. Este pobre chaval, el príncipe Carlos de Austria... Este es el que estaba un poco mal de la cabeza, ¿no? Bastante mal. Claro, es que él nace en Valladolid en 1545, va a morir con apenas 23 años en 1568. ¿Qué le pasaba a este chaval? Pues que su única abuela era Juana la Loca, bisabuela era Juana la Loca. Entonces era tal la endogamia que se juntó en este pobre chaval que era un desecho humano física y mentalmente. Era maltrecho físicamente y encima tuvo un tropiezo, tuvo un accidente lamentable cayéndose por unas escaleras, le hicieron una trepanación del cerebro y a lo mal que estaba se unió el que algo tocaron por ahí. Pero fíjate qué mala suerte, porque este chaval va a generar un carácter muy, muy sanguinario, muy violento, pero lo que va a mantener intacta es una inteligencia alucinante. Tanto es así que le va a estar pasando factura a su padre durante su corta vida por 2 motivos. Hombre, el primero se podría llegar a entender un poco, y es que habían elegido a Isabel de Valois, que debió ser a su vez también una mujer muy guapa, la habían elegido para casarla con el príncipe Carlos y él estaba encantado. Pero viendo la deriva que tomaba el chaval, el príncipe al final es el padre el que decide casarse con lo cual la que iba a ser su novia se convierte en su madrastra, ¿sabes? Vale. Y luego otra cosa que no entendió nunca el príncipe Carlos era como su padre no le daba, siendo príncipe, pues no le daba ya atribuciones, principados y tal. Y es que empezó a ser un problema. Déjame que leamos primero en pantalla lo que pongo aquí y sigo con el relato. Hijo primogénito del rey Felipe II de España y su primera esposa, la infanta María Manuela de Portugal. Su mala salud y su carácter inestable imposibilitaron una relación normal con su padre. Finalmente, su confinamiento y muerte contribuyeron
a la leyenda negra del rey Sí. Felipe II. Pero de hecho, si no recuerdo mal, este mató a alguien, ¿eh? Bueno, él era muy sanguinario con animales y con el personal de Sí, sí, palacio. me parece que mató a un siervo o algo. Y fue Yo cuando lo sé, encerraron en un torreón, me suena. mira, yo lo voy a comprobar ahora que lo dices. Yo creo que, desde luego sé que empujó por la ventana a alguien del servicio, a lo mejor ese alguien pudo morir. Atentó contra el duque de Alba Mm. y quizás lo más importante fue que él empezó a ser un doble espía dentro de la corona. Es decir, bueno, doble espía, que él establecía relaciones directas con los rebeldes de Sí, sí. Flandes para voltear a la corona y para vengarse de su propio padre Felipe II. Y va a ser su querido hermanastro, don Juan de Austria, el que se puso en tela de juicio, bueno, va a estar en la trama que estamos contando, la lealtad o no lealtad de don Juan de Austria con su hermano, que yo creo que la tuvo. Distinto es que don Juan de Austria, que era un hombre sobrado, inteligente y que no hacía más que demostrar al mundo entero su valía, y ahí está Lepanto, pues que él aspirara más. Él no entendía a don Juan de Austria como su hermano Felipe II no le dio el reino de Argel, o por qué no le nombraba para Inglaterra y tal. Y bueno, pues es para que veamos la lealtad que tiene don Juan de Austria, es el que le dice a su propio hermano, a Felipe II, querido hermanastro, que sepas que tu propio hijo, el príncipe Carlos, está intrigando en Flandes. Es decir, es un crimen de Estado el que está cometiendo contra su propio padre. Por eso, Felipe II pues, se ve obligado a confinarlo. A mí hay una carta que clarifica mucho, porque claro, aquí la leyenda negra va a hacer demasiada leña de este árbol tristemente caído, pero parece ser que hay una carta donde Felipe II le dice a su hermana María, y yo creo que lo clarifica todo, que le dice algo así como: queridísima hermana, te puedes imaginar lo que significa para mí en términos de canción moderna, tengo el corazón partido, Sí, claro, sí. porque por un lado amo con locura al que tenía que haber sido mi heredero, pero no puede ser porque fíjate cómo está, y lo quiero con locura a mi hijo. Pero por otro lado tengo el corazón partido porque como hombre de Estado lo tengo que confinar, o sea, tengo que Claro, detenerle, porque esto hay si que no, tener en cuenta que una de las virtudes ordinales, ¿no? O cardinales, perdona, de la época era la templanza. Y este era todo lo contrario a esa virtud de la templanza y de la prudencia, que sería lo que su padre llevaría, ¿no? Este como rey hubiese sido un peligro sin duda ninguna. pues yo creo que con eso queda dicho un poco la Sí, sí. relación de padre e hijo. Aquí vemos un cuadro donde está intentando cuchillar al duque de Alba y bueno, y como consecuencia de esto, pues sale la ópera Don Carlo de Verdi que absolutamente tergiversa, porque el personaje que sacan de Don Carlo no tiene nada que ver con la realidad de nuestro príncipe. Pero bueno, eso no lo tenemos que seguir comiendo con patatas, porque la leyenda negra pues ha hecho mucho daño y todavía permanece en la manera de pensar de demasiados españoles. Pero bueno, pues ¿por qué es importante esto en los príncipes de Éboli? Pues porque cuando muere el príncipe Carlos, lo que ha pasado anteriormente es que Ruy Gómez de Silva, el príncipe de Éboli, le es tan válido al rey Felipe II que cuando empieza la deriva muy seria de su propio hijo, el príncipe Carlos, pues Felipe II, ¿a quién llama? A Ruy Gómez de Silva y le Mm. dice: mira, te saco de primera línea de la política, de los asuntos de Estado, porque necesito que seas el ayo de mi hijo. O tú consigues sacarlo adelante como tutor, O al menos vigílalo que no me mate gente todos los días. o al menos vigíralo. Y sea como sea, lo que sí se sabe es que Ruy Gómez de Silva pues se entregaría en alma y Mm. cuerpo a este chaval, pero va a perder mucha influencia en Palacio. Claro. Como digo, O claro, incluso el fracaso de cumplir su misión también, claro, le fue separando un poco de... Claro. Sí, sí. efectivamente. Y entonces, digamos, podríamos decir que Ruy Gómez de Silva se diluye y entonces, viendo ya que ha perdido posición, postura, pues oposición ahí en la corte, pues parece ser, déjame que lo diga, como cuando yo de esta conferencia, como lo dramatizo, cogió el móvil y llamó a su mujer, a la princesa Éboli, y le dijo: cariño, tenemos que hablar. Y la princesa Éboli: Ruy, me preocupas.
¿Qué es lo que ocurre? Dice, pues mira, que he pensado que ya en la corte de palacio no tengo mucho que hacer, voy a pedir la prejubilación anticipada y nos vamos a comprar una casita de campo y nos quitamos del Esto es lo mundanal. que pasa por ser profesor. Claro, aceptó ser profesor de y no sabe lo que es eso. Bueno, pero por eso pongo en pantalla que van a comprar Pastrana, ese es el motivo, y se van a trasladar allí. ¿Qué es Pastrana? Bueno, Pastrana, y pongo el esplendor de Pastrana, que es lo que le van a dar los príncipes. La princesa de Boli ha nacido en Cifuentes, apenas a 90 kilómetros de Pastrana. Pastrana es una pequeña localidad, tú la conoces, ¿no, Paco? Nunca estuve en Pastrana. De hecho, estoy apuntando ahora para fotos para ir. Pues hay que ir, ¿eh? Y si hacemos un grupo y están interesados, yo voy de guía y contamos in situ la historia de Pastrana. Pero mira, Sí que la estudié en la asignatura Arte y Poder en la UNED, y me suena el Palacio de Pastrana haberlo estudiado como ejemplo de poderío, ¿no? Es estos palacios como el que está ahí, se me acaba de ir el nombre. Bueno, después me viene el nombre. El que hizo un válido sí, del rey en hombre, Burgos. Camino de Burgos, Sí, Lerma. el de Lerma, que tiene 4 torres porque realmente nadie puede tener 4 torres, pero él mintió y engañó, porque 4 solo pueden tener los palacios reales. Pues es un caso igual gemelar, al que estamos contando también, de un palacio desproporcionado para una localidad tan pequeña. Mira, Pastrana está al sur de Guadalajara, colindando con la provincia de Madrid y con Cuenca. Hay que ir, por Pastrana no se pasa, por eso mucha No, yo gente estuve en Sigüenza, ahí sí que fui, pero aquí Pastrana no. Mira, si llego a saberlo, iba. está más de paso, sí. Bueno, pues ¿qué había pasado con Pastrana? Pastrana era una localidad que había comprado la abuela de la princesa de Éboli cuando ella tenía 1 año. Así que fue con el talonario por delante y dijo, ¿cuánto cuesta la localidad? Me la compro, y mandó a Covarrubias, el famosísimo arquitecto de Toledo, lo mandó para que viniera a esta localidad, ahí vemos una fotografía, para que construyera, como tú estás apuntando, Paco, lo que hoy se conoce como el Palacio Ducal de Pastrana. Es un palacio absolutamente desproporcionado, pero la abuela, que debía tener también su carácter, como la nieta, pues decidió montarlo en Pastrana donde le dio la gana, y en ese darle la gana, pues no cumplió con lo que decía la ley, que la ley obliga a que no se construyan a menos de 400 metros de la muralla, que la tenía Pastrana, que no se podía construir algo como eso. Pero la abuela tenía mucho carácter y lo construyó por sus narices. ¿Qué? ¿Es una multa? Se paga, no pasa nada. No, y sí, pero entró en pleito y ya lo obligaron a detener las obras, y aunque vemos la fachada principal, te digo que este palacio nunca se ha terminado de construir. La abuela se hartó de pleitos y tal, y el pueblo tenía razón, es que no, es que el palacio aquí no se ve la perspectiva, pero la parte de atrás se come parte de la muralla. Total, que la abuela, ya harta de pleitear, pues se lo vendió a un particular, y este es el lugar donde el príncipe de Éboli le dice a su querida mujer, mira, vamos a comprar nosotros Pastrana, lo que había iniciado tu abuela, y allí nos retiramos. Hay un motivo para el príncipe de Éboli. En esos 5 años que está en Europa, acompañando a su rey, él se ha impregnado del Renacimiento, y esas ciudades que ve emerger propias del Renacimiento, él viene con la cabeza dándole vueltas de que le gustaría algún día tener una ciudad así. Y eso es lo que pretende hacer con Pastrana. Es una localidad muy pequeña, pero que ellos hacen una reforma arquitectónica impresionante. Se traen a miles de moriscos de las Alpujarras y les enseñan el arte textil, con lo cual va a ser un icono de la fabricación de telares y demás. Este que vemos en pantalla ahora es un museo que hay en Pastrana donde están los mejores telares, no, ¿cómo se llama, Paco? Tapices. Sí, ¿no? Telares. No, un tapiz, eso es un tapiz eso. Tapices, Sí, sí. no me salía esa palabra. Donde están los mejores tapices del mundo flamencos, pero los mejores del mundo se pueden encontrar en Pastrana. Pero bueno, ellos hacen una repoblación forestal, bueno, consiguen que Pastrana tenga 2.000 habitantes cuando no los tenía ni Cuenca ni la propia Ávila. Muy importante, la iglesia, que estaba llamada a ser pues una de las bellísimas parroquias que tenemos en España por donde vayamos, la elevan a categoría de colegiata.
que hasta donde yo sé la colegiata es el nivel inferior a la catedral. Y ahí llegaron a tener hasta 48 canónigos cuando Toledo tenía 50. Y bueno, es espectacular lo que hacen allí y se traen a Santa Teresa de Jesús para que funde. Fíjate el personaje que estamos incorporando a todo lo que estamos hablando. La vamos a subir aquí a la galería de protagonistas. Es que Aquí hay una polémica muy grande entre los dos. Cuéntalo, que esto es lo que da salseo entre Santa Teresa, ¿no? Y esta mujer y la otra mujer. No, va a ser, ya te anticipo, un choque de trenes, porque si la una era temperamental, la santa no lo era menos. Teresa de Jesús se caracterizó pues porque ella pertenecía a la Orden del Carmelo y era como que en un momento dado le pareció que esa orden a la que ella pertenecía era muy laxa, era muy blandita, muy light, ¿no? Por eso hablamos de la reforma del Carmelo y por eso, esto es de mi cosecha, terminan siendo las carmelitas descalzas. Más pobreza, sí, más pobreza y más trabajo. Claro, es como que Santa Teresa las descalza, como que dice, no, tenemos muchos lujos y tal. Bueno, y es una época que el rey Felipe II está impulsando mucho la reforma y le da todas las bendiciones a Santa Teresa de Jesús, porque hay unas complicaciones de tipo político. Era como que el Vaticano estaba influyendo mucho en la religión y Felipe II se quiso quitar un poco, alejar al Vaticano y tenía que ver el hecho de que se pudieran reformar ciertas órdenes religiosas que como que quedaban fuera del arbitrio del Vaticano y tal. Y Santa Teresa de Jesús hay que poner en su haber que ella inicia la reforma siendo una mujer ya muy entrada en años y va a hacer lo que se llaman las fundaciones. Sabes que Santa Teresa de Jesús es el icono del misticismo y hasta donde yo sé... Y el éxtasis místico, sí. Claro, es como que el místico es una persona que está absolutamente convencida de que está ya en conexión con Dios. Ella ha tenido, ¿cómo lo has dicho tú? Repíteme el nombre. Éxtasis, los éxtasis de Santa Teresa, justo, sí. Vamos, el encuentro personal con Dios, extasía, es un paso místico, es decir, en vez de ser la razón la que domina la relación con Dios, es la pasión. Eso es el éxtasis místico. Sí. Entonces, de hecho, la estatua de Bernini que está en Roma sobre el éxtasis de Santa Teresa, para mí es una de las obras escultóricas de la historia. Entonces, en esos arrobos que también se dice que tenía Santa Teresa, ella está convencida que está dentro, ¿no?, del alma de Jesús, que precisamente por eso la Santa Inquisición le va a empezar a vigilar. Claro, lógico. Sí. Se ha ido tanto de vueltas que ya empieza a escandalizar hasta la propia Inquisición. Pero bueno, entonces Santa Teresa de Jesús, por el llamado ese místico de Dios, comprende que tiene que hacer fundaciones, va a hacer 17, cuando va con la quinta, pues los príncipes de Éboli contactan con ella, que está en Toledo, y le piden que vaya a Pastrana también a fundar allí. Yo digo en este punto, Paco, que como decía Martes y 13, la santa, ella no quería. Ella no quería porque no le daba buena intuición la princesa de Éboli, a la que ya conocía por referencias y tal, pero no tuvo valor la santa de decirle que no a los príncipes de Éboli, porque decirle que no a Ruy Gómez de Silva era decirle que no al rey Felipe II y a tanto no llegaba ella. Así que se fue allí y terminó fundando no uno, sino 2 monasterios. Uno para hombres, 2 conventos de carmelitas, uno para mujeres, que era lo que ella en principio iba, el convento de San José, por un motivo que no viene ahora al caso, pues termina haciendo un convento también para hombres. Pero desde muy pronto los caracteres de estas 2 mujeres van a ser irreconciliables. Para que yo en este punto, Paco, tengo que romper una lanza a favor de la princesa Éboli, porque este es uno de los episodios donde más se ha frivolizado con la princesa Éboli. Pero lo voy a dejar en stand-by, porque recuperamos primero la cronología. Antes de despedirme de esta diapositiva, vemos el balcón de la hora, aunque sea anticipándonos. Como ya hemos dicho, que la princesa va a sufrir cautiverio, 13 años, los últimos 13 años fueron de cautiverio. Y como vemos en la diapositiva, arriba en el Palacio Ducal, por cierto, se llama Ducal porque también, como un premio, el rey Felipe II erigió o ascendió o elevó a categoría de ducado la humilde villa de Pastrana. Por eso el palacio termina siendo el Palacio Ducal. Pero en esta torre de la derecha, que es la torre de Levante, si vemos la de la izquierda,
lo que hay es una ventana, cosa que en la derecha, en la Torre de Levante, ya no lo es, porque lo que hay es lo que hay abajo. Cuando ya lo veremos luego, el rey definitivamente encierra, casi que empareda a la princesa Éboli, manda a construir un balcón que se llama el Balcón de la Hora, porque mitad historia, mitad leyenda, supuestamente la princesa estuvo encerrada y solo le concedían una hora para salir a la plaza, y bueno, por eso se llama el A la plaza balcón. no, al balcón. Al balcón, pero sí, lo he dicho medio mal, pero es que la plaza también se llama Plaza de la Hora. Bueno, pues la batalla de Lepanto, que ya hemos hablado, y ahora hay que ir bueno, de don Juan de Austria ya hemos hablado, vamos a pasarlo rápidamente. Él va a morir con 31 años, siendo muy joven, Sí. siendo gobernador de Flandes. Leemos lo que hay ahí: don Juan de Austria, hijo ilegítimo del rey Carlos I de España y de Bárbara Blomberg, fue miembro de la familia real española, militar y diplomático durante el reinado de su hermano Felipe II. El rey ya la ha llamado para que ponga orden en las Alpujarras. El rey ya lo ha enviado a Lepanto. Y todavía, siendo un muchacho joven, bueno, en la fotografía lo que he querido es poner ahí que su padre, Carlos I, le dio una educación esmeradísima al chaval. Es verdad que quiso para él que fuera religioso, pero muy pronto Felipe II, que quería hacer la voluntad de su padre, pero comprendió, como comprendería el padre, que no sé si lo vio estando ya vivo, que muy pronto don Juan de Austria no quiso, señaló que no quería ser religioso, muy al contrario, empezó a demostrar unas habilidades militares tan exageradas que el propio Felipe II enseguida le nombró capitán general y lo mandó a combatir a Argel. En la batalla de Lepanto, pues tuvo una actuación tan destacada, hizo una arenga, parece ser, antes de comenzar el combate. Yo he seleccionado esto porque me parece que da una idea de la personalidad de este muchacho que tiene 21 años en Lepanto. Soldados de los tercios, no esperaremos aquí a los turcos. Preparaos para la lucha, cumplir conmigo y yo cumpliré con vosotros. O sea, me parece alucinante. Bueno, hoy sabemos que está enterrado en el Panteón de Reyes del Monasterio del Escorial. Él va a morir en Flandes, donde lo ha nombrado su hermano, yo creo que por el mismo criterio que todo lo anterior. Requesén está haciendo aguas ahí en Flandes y tiene que mandar a don Juan de Austria, que tuvo un inicio muy bueno, consiguió poner algo de orden y tal, pero hay un momento en que está pillado porque necesita dinero para pagar a los soldados, a los tercios, y necesita recursos. Y mientras está esperando en un asedio, pues parece ser que lo operaron de hemorroides y se le complicó y bueno, pues una infección terminó con él en muy pocos días, ¿no? Bueno, pero ahora llegamos a la muerte de Ruy Gómez de Silva. Luego recuperamos a don Juan de Austria en Flandes, porque va a estar en el epicentro de la trama de la princesa Éboli, lo que está por llegar. Cuando muere, empieza esta etapa de viuda y a la deriva hasta su muerte, la princesa Éboli. Es verdad que ha tenido un matrimonio muy feliz, hemos dicho de 10 hijos, 6 van a llegar a la edad adulta, se han querido con locura, y una posibilidad que había es que con 57 años muere súbitamente en Madrid. Ella enseguida en un carruaje se lo lleva a su marido ya muerto, Pastrana, porque él siempre dejó dicho que quería ser enterrado en su queridísima colegiata de Pastrana. Y cuando la princesa llega, ahí ponemos la segunda parte de su vida, va a ingresar en el convento. Algo que era muy habitual en las mujeres muchas veces cuando quedaban viudas ingresar en convento. También algún hombre, a veces en la antigüedad medievo, era muy habitual incluso que cuando llegaban a cierta edad los dos se metían en convento, el hombre y la mujer, para, digamos, morir en contacto con Dios. Esto no sería nada raro tampoco. Incluso pasar un tiempo en un convento era algo muy habitual. De hecho, pues me alegra mucho que lo digas, Paco, porque precisamente yo voy a poner el acento en que por esta decisión se la tacha de excéntrica, que no, pinta. a lo mejor ya en el siglo XVI no, pero en el medievo era bastante habitual. Pero era muy habitual. Es verdad que hay una pregunta que queda. De hecho, hay en la orden de espera, en la de Santiago, los santiaguistas tenían conventos para sus viudas y para sus mujeres. Efectivamente. Pero una pregunta que yo me hacía, si eso era una costumbre muy arraigada, mujeres como esta que tenían tantos hijos, ¿abandonaban a los hijos? Y parece ser que sí, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, efectivamente,
ella no va a hacer nada diferente. Rompemos entre tú y yo, Paco, la lanza a favor de la princesa Éboli, porque eso de entrar en el convento no es una excentricidad, es No. propio de la época. Lo hace porque además es una inversora de su propio convento, por eso las aristócratas que habían dejado dinero en otros conventos. No, el caso de ella no va a ser el primero ni el último. No. Y ni siquiera con la propia Teresa de Jesús, que ya ha tenido problemas con alguna otra Hombre, tenemos un aristócrata. ejemplo muy... Ya, el emperador hizo lo mismo. No, pero es que hay que añadir a lo que llevamos dicho que a la hora de entrar en el convento, como es un convento que han pagado ellas, pues ponían sus propias condiciones. No, iban como más superior a lo que fuese también. No, eran condiciones que se pueden ver de manera excéntrica, pero mira, eran quienes pagaban y todas las religiones lo aceptaban, perdón, todas las órdenes lo aceptaban y se ponían de perfil. Sí. Y les permitían unas prerrogativas. Ella en concreto, pues empieza, claro, ella ¿por qué se va a estrellar? Porque lo está haciendo la mala suerte de que lo haga en un convento de Teresa de Jesús. Claro, bueno, entonces ya tiene el problema ahí. Claro, ahí está el problema. Pero ella lo que pedía pues era seleccionar a las novicias que fueran al convento, y Teresa Jesús le dijo que de eso nada, traer ropa, abrir una puerta en el jardín para poder entrar y salir, entrar, eso sí lo va a hacer, entró con 2 criadas, total, que mientras el carruaje estaba caminando con el cadáver de Ruy Gómez de Silva, ya un jinete a caballo se adelantó y llamó a la puerta del convento y avisó que esa misma noche, cuando dejaran sepultado en la colegiata a Ruy Gómez de Silva, que la princesa entraría como nueva carmelita en este convento que había fundado la propia princesa de Éboli, y se dice que Sor Isabel, la madre priora del convento, dijo: la princesa monja, yo doy la casa por deshecha. Sí, ya. Perdía todos los argumentos el convento ya y el orden del día a día ya. Esto sería una locura. Un fotograma de la serie de televisión española Santa Teresa de Jesús y nada, hay que decir que a los 3 meses Sorana, de la Madre de Dios, que era como había ingresado la princesa como carmelita, a los 3 meses deja el convento y regresa a Madrid. Está ya el punto al que han llegado de desacuerdos, de conflictos y tal, que Teresa de Jesús organiza una operación comando en el sentido de que una noche, como te lo estoy contando, a las 13 monjas que había, las va dando un toque, se cogen la maleta cada una, salen del convento y las manda a todas a Segovia, donde acababa de fundar un convento y tenía que completar con las carmelitas. O sea, le deja el convento para ella. Cuando se levanta la princesa, se encuentra que está sola. Sí. Así que nada, tiene que salir del convento y el rey Felipe II le dice: bueno, pues venga, ya has tenido tu tiempo de gloria en el convento, ahora dedícate a tus hijos y a tu herencia, que tienes mucho que hacer ahí. Y bueno, y ella dijo que sí, y te quedas allí, le señaló el rey, te quedas en Pastrana. Esto déjame que lo enfatice, esto que acabo de decir. El hecho de que el rey Felipe II le diga que se quede en Pastrana, porque cree que es allí donde puede hacer bien su trabajo con sus hijos y tal, tiene que ver con la pregunta que se hace todo el mundo y que todos los autores tocan, es que con quién tuvo relaciones sexuales la princesa Éboli, que se especula que tuvo con el rey Felipe II y con Antonio Pérez, con el secretario de Estado, con el secretario del rey, un poquito más tarde cuando ella se vaya a Madrid. Pero este detalle que acabo de decir yo de que el rey la esté señalando que se quede en Pastrana, a ver, anticipándome un poquito, bueno, documentalmente no se ha podido demostrar, en esto coinciden todos los autores, que la princesa tuviera relaciones carnales, vamos a llamarlo así, ni con el rey ni con Antonio Pérez. Pero desde el sentido común, yo me subrogo a lo que dicen muchos autores, pues podríamos especular que con Antonio Pérez, por lo que veremos luego, pues probablemente las tuviera, pero que con el rey Felipe II no. ¿Por qué? No porque el rey Felipe II no tuviera sus historias, de hecho, hubo un amante, María de Osorio, que fue transversal a sus 2 primeras mujeres, una amante que la tuvo durante mucho tiempo. Pero es que es precisamente con Isabel de Valois, con quien primero el rey estuvo enamorado, que la propia princesa de Éboli había estado en la corte siendo la dama de confianza, la dama de compañía preferida de Isabel de Valois, que se llevaban 5 años y se querían muchísimo, y que encima tendría el rey Felipe II relaciones
con la viuda de su queridísimo Ruy Gómez de Silva? Pues hombre, no se puede decir tajantemente que no ni que sí, pero todo parece indicar que no. Y el hecho este de que le diga que se quede en Madrid, pues si tanto la deseaba, Claro, pues lo claro, dijo justo, sí, sí. para acá. O salvo que estuviese viendo la mujer cómo escribía la carta. Bueno, pues el caso es que ingresa en el convento, pero a los 3 años decide venirse a Madrid. A pesar de que hemos visto que el rey le dice no te muevas de allí, la princesa, y en esto hay que empatizar con ella, es una mujer que ha tenido una vida económica muy solvente con su marido, la tuvo en su infancia, ya lo hemos hablado, y ahora es una mujer más bien manirrota con el dinero, está dilapidando la fortuna que tenía y se está empezando a agobiar porque con su primera hija sí ha podido hacer una dote matrimonial, la que le va a dar el nombre al Coto de Doñana, pero con sus otros hijos pues se da cuenta que le empieza a faltar dinero y se da cuenta que lo que tiene que hacer es irse de Pastrana e ir al epicentro donde se mueve todo el poderío y volver a insertarse allí para poder medrar por sus hijos. Yo eso lo subrayo. Y a pesar de que el rey le dice no te muevas, no te muevas, a los 3 años ella entra en rebeldía y se va para la corte, para Madrid. Insisto, porque lo que está es obsesionada con que tiene que dar salida a sus hijos. Claro, lo primero que hace es llamar a la puerta de Antonio Pérez, que es el secretario del rey. Es un secretario que no se explican los autores cómo pudo ser tan importante en la corte del rey Felipe II, porque este era pupilo de Ruy Gómez de Silva. Si Ruy Gómez de Silva había sido, yo lo he dicho, uno de los mejores hombres de Estado que hemos tenido en España, este es que fue todo lo contrario, era un hombre absolutamente corrupto, manipulador, sobornaba, y no se explica que el rey Felipe II, el prudente, pues le diera tantísima confianza y tantísimo Es que a poder. veces pasa que no te das cuenta de que son así la gente. Cuando te hacen mucho la pelota, al que le hacen la pelota no se da cuenta de que le están haciendo la pelota. Es un tema... Porque es verdad que aunque Felipe II todas las decisiones que las tomaba con tranquilidad a través de su Consejo del Reino, pues todo por lo visto era filtrado a través de este hombre Antonio. Sí, digamos, el papel de secretario es filtrar toda la documentación que ve el rey, claro, es que eso... Entonces, Antonio Pérez se había construido ya un imperio, ya era millonario cuando llega la princesa de Éboli. De hecho, de manera eufemista, pues él tiene lo que se llamó en las afueras de Madrid. Él tenía una casa en Madrid, pero en las afueras tenía lo que se llamaba la casita. O sea, eso es un eufemismo, porque una vez muerto Antonio Pérez, el rey dio orden de que se inventara todo lo que había allí y salieron cuadros de todos los habidos y por haber. O sea, era multimillonario este hombre cuando muere. Por eso la princesa de Éboli llama a su puerta. Llama a su puerta porque necesita un hombre como Antonio Pérez para poder medrar. Tienen 33 años los dos, la princesa Éboli era muy guapa, Antonio Pérez debió ser también un hombre muy apuesto, dicen los autores. Y si no, poderoso, que vale igual. Poderoso, pero muy exagerado con los perfumes, era muy coqueto y tal. Y entonces, pues hombre, que se suscitara las relaciones personales entre ellos, pues parece que sí. Primero, pues porque es que muchas noches salía de la casa de la princesa de Éboli, situado ahí muy cerca de lo que es el Palacio Real, al final de la calle Mayor, ahí estaba la casa de los príncipes de Éboli, y de ahí se vio salir Antonio Pérez en muchas ocasiones. ¿Qué ganaban uno y otro con esas relaciones carnales? Pues hombre, la princesa Ana de Mendoza, prestándose a ese juego, pues obviamente conseguía poder y para sus hijos. Para sus hijos. Y Antonio Pérez, pues yo creo que aunque era millonario no necesitaba más poder, pero bueno, que ese coqueteo sexual, pues que también le gustara. Bueno, y ahí tenemos que dejarlo porque todo lo que digamos de más, pues es especular ya demasiado, ¿no? Pero efectivamente va a llegar el asesinato de Escobedo, que lo tenía aquí mal puesto en la... Bueno, ahí vemos, el asesinato de Escobedo se va a producir en 1578. Para entender eso, hay que entender que hay dos grupos, estas son las tramas de las que... No, ¿cómo las has llamado tú, que tiene otro nombre al principio, en la presentación? Conjuras. Las conjuras, mira. Joder, cada vez que no me sale una palabra, estás tú ahí, Paco. Muchas gracias. Pues hay conjuras entre albistas y ebolistas, y entonces Antonio Pérez lo que va a hacer es calentarle la cabeza, yendo rápidamente al grano, le va a calentar la cabeza a Felipe II. Felipe II es un hombre que le ha dado mucho recorrido a don Juan de Austria, a su hermanastro, pero tiene un estado permanente de sospecha, sabe que es un hombre ambicioso, para mí una ambición absolutamente válida, honesta,
y aceptable, pues porque don Juan de Austria podía aspirar a más, pero el rey como que le tiene echado el freno. Y entonces a Antonio Pérez se le ocurre una idea feliz y es que le dice a Felipe II, dice, mira, como tú tienes tantas sospechas sobre los próximos movimientos que pueda hacer tu hermanastro, yo voy a colocar a Juan de Escobedo, que es un hombre de mi escuela, que lo he formado yo, que es ebolista, es mío, es de los nuestros, lo voy a mandar a que sea el secretario de don Juan de Austria. Así que colocamos a un peón del otro partido cerca de don Juan de Austria para que lo vigile. Lo que le va a ocurrir a Juan de Escobedo es que en el momento que es el secretario de don Juan de Austria, pues va a ser abducido por la personalidad, por el carisma, por el liderazgo y va a cambiar de partido. Entonces es como que le sale el tiro por la culata a Antonio Pérez, porque el que ha mandado para ser un espía y para que filtre información al rey y a Antonio Pérez o Antonio Pérez y al rey, pues resulta que es un hombre que se está posicionando con don Juan de Austria. Y cuando don Juan de Austria está en Flandes y está pasándolo tan mal porque necesita medios y recursos y el rey no le hace caso, manda a su secretario a Madrid. Y cuando Juan de Escobedo llega, pues se encuentra, déjame que le llame, el pastel allí. Primero, porque se encuentra con que Antonio Pérez está teniendo relaciones con la princesa de Éboli. Esto es algo que el rey Felipe II debería sospechar, pero la posibilidad de que Juan de Escobedo se lo verbalizara al rey ya era un problema. Además, Juan de Escobedo también deseaba a la princesa de Éboli, con lo cual empieza a ser un rival político y personal. Pero lo más grave es que ha descubierto los sobornos, las conjuras, la muchísima corrupción en la que está metido Antonio Pérez, que está arrastrando a Ana de Mendoza, que bueno, pues está allí un poco puesta por el ayuntamiento, pero que le ríe las gracias, por llamarlo de alguna manera, a Antonio Pérez. Y todo esto es lo que Antonio Pérez empieza a fraguar en su cabeza y se da cuenta que Juan de Escobedo pasa a ser un enemigo no para el Estado, no para la corona, sino para él. Y entonces, como es un manipulador, lo que va a conseguir... ¿Me vas siguiendo, no, Paco? Sí, completamente. Antonio Pérez lo que va a hacer, como es un manipulador, es terminar de comer el tarro a Felipe II. Le viene a decir, sencillamente, Majestad, tus sospechas sobre Juan de Austria son fundadas, pero porque hay uno que es que le está calentando mucho la cabeza a don Juan de Austria y es su secretario Juan de Escobedo. Este es un intrigante y le está haciendo que sea muy ambicioso, que quiere ir a por toda, y este en cualquier momento, Majestad, te va a dar un disgusto, pero gordo. Y me imagino a Felipe II diciendo, bueno, y como se lo creía todo de este hombre, ¿y qué hacemos? Pues hay que eliminarlo. Tienes que declarar esto, Majestad, crimen de Estado. Y es lo que va a aprobar Felipe II. Es verdad que lo va a hacer convencido de lo que le está diciendo Antonio Pérez y convencido también de que la muerte de Juan de Escobedo, pues que se va a producir en algún momento en Madrid, como era tanta la gente que moría, entonces no había los padrones de ahora, que antes la gente moría, la gente no se enteraba de nada, está convencido que Juan de Escobedo va a morir y bueno, que se va a poder alegar cualquier cosa y que se van a quitar a un problema muy serio los dos. Pero lo que va a ocurrir es que Juan de Escobedo, efectivamente, la noche del 31 de marzo de 1578, 6 sicarios consumaron el asesinato de Juan de Escobedo cuando salía del palacio de la princesa de Éboli en Madrid. Lo había intentado envenenar en 2 ocasiones y ya por fin Antonio Pérez a 6 sicarios, que luego se va a saber el nombre y apellido de cada uno de ellos porque los van a ir deteniendo con el paso del tiempo. Pero le dan muerte muy cerca del principio de la actual calle Mayor. Bueno, hay un cartel en Madrid que lo señala, en la actual calle de la Almudena, y que hace referencia a la muerte de Juan de Escobedo. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, los motivos por los que del asesinato los recordamos. Escobedo supuestamente fomentaba la deslealtad de don Juan de Austria con el rey. Escobedo es para Antonio Pérez un rival político y personal. Descubre que Pérez ha conspirado con los rebeldes de Flandes contra el rey. Eso es el tema. Dicho antes, y es importantísimo, claro, es un delito de lesa majestad. Y conocía la relación clandestina de Pérez con la princesa de Éboli y todo su entramado de corrupciones y sobornos. Bueno, eso de los sobornos y la corrupción tampoco era tan... Sí, pero es que parece ser que lo de este era algo absolutamente... Bueno, pero ¿qué crees? Lo sabía todo el mundo. ¿Ves?
Entonces, ¿qué pasa a partir de aquí? Mira, esto es muy interesante porque el rey está convencido que esta muerte que se ha producido en un callejón oscuro de Madrid, pues como te decía antes, va a pasar inadvertida. Pero son los propios familiares de Escobedo los que no lo van a permitir. Y se ponen a buscar y a buscar, buscando responsables, y encuentran una carta, lo cual es una excepción porque tanto Pérez como Escobedo como Pérez, que se mandaban muchas cartas, ya lo hemos dicho en la época, las quemaban todas y cada una de ellas cuando se las mandaban, porque los dos tramaban, uno en un sentido y el otro en otro, y todo lo eliminaban, pero una no fue eliminada. Y mira por dónde la familia de Escobedo da con esa carta. Es una carta que aclara o que deja al descubierto absolutamente a Antonio Pérez. Con lo cual, cuando eso llega a oídos del rey, el rey se queda alucinado. Yo me lo imagino tratando de que pase pronto ese cáliz, que eso quede en nada, pero mira por dónde le llegan otras cartas al rey. ¿Sabes cuáles? Pues resulta que poco después de que muera Escobedo, me parece que unos meses después, muere don Juan de Austria, en Flandes, como ya hemos dicho. Y en todos sus enseres, cuando llegan a la capital, hay cartas de don Juan de Austria que llegan también al rey. Y esas cartas ponen en evidencia la muchísima o la total lealtad que tenía Juan de Austria por su querido hermanastro y rey de España. Así que el rey se da cuenta que ha sido objeto de una burla, de una trama, le han hecho firmar un crimen de Estado y ha sido absolutamente engañado. Entonces el rey ya tiene que mover ficha, ya no puede dejar esto en el aire esperando que el tiempo lo diluya. Y al año de haberse cometido el crimen, en 1579, el mismo día da orden de que detengan a los dos. Y entendiendo por los dos, a Antonio Pérez y a la princesa de Éboli. Ya su pareja. Pero a la princesa de Éboli hay que explicar por qué, no por... Aunque luego sí que es verdad que el rey va a ser muy cruel con cosas que le están pasando a Antonio Pérez y como a él no lo puede enganchar, se va a vengar de manera muy cruel con la princesa. Pero en origen, Antonio Pérez lo detiene. Déjame que lo dejemos en stand-by un momento. A la princesa la detiene porque en todo este entramado resulta que la princesa, por eso de medrar por sus hijos, ha dado una vuelta de tuerca innecesaria. Cuando yo dije al principio de que la princesa va a jugar con fuego y se va a quemar, ahora mismo está jugando con fuego, pero termina quemándose ¿con qué? Pues con que la princesa pretende casar a una de sus hijas con la casa portuguesa de Braganza. Que es la real, ¿no? ¿O fue real? Fue la real, ¿no? Sí. Claro, es que el rey Sebastián acaba de morir y ha Eso es. dejado el trono vacante. Y ahora los dos que pueden aspirar al trono son los Austrias y los Braganza. Por los Austrias, Felipe II, nuestro rey, que va a terminar siendo el rey de Portugal, y por los Braganza, pues el que fuera. Pero mira por dónde la princesa de Éboli se mete y si consigue casar a una de sus hijas con un Braganza, bueno, al final esto se traduce en que, coño, que está, es que está pujando por la corona de Portugal y claro, esto el rey no se... Esto ya es demasiado, ya... Ambición, ya demasiado ya. Es demasiado, mira, te puedo tolerar cosas, pero esto de que intentes hacerme un pulso para hacernos con la corona de Portugal... Y entonces lo que va a hacer el rey es desde el minuto 1 ya encerrar a la princesa de Éboli. Va a empezar ahí un calvario de 13 años en el que... Iba a hacer un comentario, pero lo dejo en stand-by esperando que llegue ahora, que lo vamos a ver en pantalla. Encierro en Pastrana, llevaba 1 año y medio cautiva en otros presidios. Esto es lo que te quería enseñar. Los 13 años de presidio los va a cumplir por ese orden. 6 meses primero en la Torre de Pinto, en Madrid. 1 año en el Castillo de Santorcaz, todavía en la provincia de Madrid, pero casi colindando con Guadalajara. Y los últimos 11 años lo va a hacer en su queridísimo Palacio Ducal en Pastrana. En cuanto a la Torre de Pinto, hay que decir que estaba considerada uno de los peores presidios de la época. La princesa ahí enfermó gravemente y nunca se le sometió a juicio. Este punto es importante, es decir, el rey en 1579 da orden de encerrar a los dos. A Antonio Pérez, que lo tenemos en stand-by, le va a encerrar, pero va a ser ¿cómo se dice? Un encierro domiciliario, mientras que
a la reina ya la mete en una de las prisiones más duras que había en la época, pero así, directamente. ¿Por qué nunca se le somete a juicio? Pues esto es importante que se sepa, porque también al rey le ha caído un poco parte de la leyenda negra por lo Hombre, la injusto. leyenda negra que crea Antonio Pérez desde París también. ¿Qué? Perdón, Antonio Pérez. Antonio Pérez, si no recuerdo mal, ¿no es el que marcha a Francia? Sí, ahora Sí, lo sí, veremos. eso es. Pero es injusto lo que se dice contra el rey. Es verdad que nunca se le somete a juicio. Pero es que esto era muy común en la época. Es decir, ella era Ana de Mendoza y de la Cerda, que antes me parece que la he mencionado mal. Es el apellido Mendoza. En aquella época había una costumbre muy extendida, y es que cuando alguien con un apellido de abolengo había que inculparle, nunca se le sometía a juicio, porque someter a juicio a uno solo de esa estirpe era someter a juicio a toda la casa. Esto no era la primera vez que ocurría, era como una especie de patente de corso que tenían los reyes, ya lo había ejercido Felipe II, pero otros reyes lo habían ejercido y lo van a ejercer más adelante, y directamente, como alguien de un apellido, insisto, abolengo, cometiera algo, se le encerraba y no se le sometía a juicio. Hoy no, hoy se puede encerrar a Marichalar, está encerrado de hecho, y no estamos juzgando a toda la corona, ¿no? No, ya no está, ya no está. Ya no está, ya. No, creo que no está por ahí con una pareja o se acaba de casar, ¿no? Sí. Joder, Sí, se yo, acaba de casar, sí. O tiene una pareja, bueno, sí, ya salió hace tiempo, un año y pico ya. tengo que leer más la prensa Sí, amarilla. yo no me da tiempo a leerla, pero algo me cayó, sí. Vale. Sí, Bueno, este fue a un bufete de abogados, sí, ya me acuerdo. Este fue un sí, bufete, no, tiene. fue a un bufete de abogados y se lió con una de ellas, sí, es una historia muy... Bueno, que nos estamos yendo de la hora, me parece. Sí. Castillo de Santorcaz, ya voy rápidamente, sí, perdóname. No, tranquilo, que vamos bien. Cuando el rey ve que la princesa ha enfermado gravemente, ya se preocupa y la manda al Castillo de Santorcaz. Ahí van a mejorar sus condiciones de vida, va a mejorar aquella salud maltrecha, y sobre todo, muy importante para ella, por su proximidad a Pastrana, puede recibir la visita de sus hijos. Al año ya el rey la manda al Palacio Ducal de Pastrana, donde va a estar sometido a un confinamiento gradual. Y es gradual porque va a depender de lo, como vamos a ver ahora, ya para terminar, de lo que le va pasando a Antonio Pérez, que, como bien has dicho, ya has anticipado, va a terminar huyendo a Francia, ¿no? Pero en los 2 últimos años el encierro fue total. Ya cuando Pérez huye definitivamente al extranjero, ahí se habla de que la reina es literalmente emparedada, eso es mitad historia, mitad leyenda, pero sí que es verdad que el encierro fue total, ¿no? O sea, lo del emparedamiento se habla de que la puerta fue tapiada, que le dejaron solo un torno, que su única hija, Ana, la más pequeña, fíjate qué curioso, que la hija pequeña y la mayor se llamaban Ana las dos, cosa que en la época parece ser que no era infrecuente. No. Pero nace a título póstumo cuando ya su padre ha muerto, y esta niña, Ana, la pequeña de la princesa de Éboli, va a ser un amor para su madre, porque es la que va a estar con ella durante este encierro, o a este lado o al otro lado del torno, si lo hubiera, pero siempre con su madre, y dedicó su vida a su madre, porque una vez que muere, parece ser que los últimos días de la hija pequeña de los príncipes de Éboli va a terminar en un convento, ¿no? Pero por fin va a morir en 1592 depresiva y rechazando el auxilio médico. De Antonio Pérez te pongo esta última diapositiva. Efectivamente, fue el responsable del asesinato de Escobedo en 1578. Bueno, no hay que decir que la princesa de Éboli no estaba metida en la trama, pero solo como oyente, ¿no? ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? ¿O me entendéis? Bueno, Sí. el asesinato de Escobedo, ya hemos dicho que en 1579 es arrestado con un arresto domiciliario, mientras que la princesa ya se ha ido a la torre de Pinto. Ante las evidencias lo encierran, o sea, hay un momento en que el rey ya, como ha pasado todo lo que he contado de las cartas y tal, ya lo encierra, pero consigue huir a Aragón. Y aquí esto es muy importante, este dato, porque pone, en otras leyes la extradición, porque aunque estábamos hablando de la corona, cada reino tenía sus leyes propias. Claro, eso es lo que va a pasar, lo vamos a ver en pantalla ahora, pero aquí lo que quería remarcar, fíjate que es la propia mujer cornuda de Antonio Pérez, María Coello, la que le ayuda a salir de prisión en Madrid, y como bien dice, él se va a ir a Aragón en 1591 para acogerse a los fueros
aragoneses que eran diferentes de los castellanos. Por el delito que le están imputando a él, que el rey no se atreve a imputarle como responsable de un asesinato, sino que lo maquilla un poco. El rey tiene mucho miedo a hacerle nada a Antonio Pérez, porque es que tiene todos los secretos de Estado. Claro. Pero no solamente en su cabeza, es que tiene miles de legajos y de documentos. Entonces el rey tiene que estar con mucha cautela, no le acusa de asesinato, sino que le acusan de corrupción, y por eso y por ese delito los fueros aragoneses parece ser que no le meterían mano. Pero entonces el rey se da mucha prisa para que intervenga la Inquisición y la acusan de un delito no me acuerdo ahora. El caso es que lo sacan de la prisión civil y lo mandan en Zaragoza a la prisión de la Inquisición. Entre Aragón y Castilla había un conflicto ahí latente muy grave, y esto va a ser el detonante, porque los aragoneses lo que hacen es que liberan a Pérez, no soportan al rey Felipe II, y entonces el rey va a entrar, se producen unas revueltas, y el rey va a entrar con sus ejércitos reales como un elefante en una cacharrería, pasando y degollando a muchos, y entre ellos al joven, ¿cómo se llama? Al joven Lanuza, que era el justicia mayor de Aragón. Para entendernos, el justicia mayor es lo que hoy sería como un protector del ciudadano, ¿cómo le llamamos? Defensor del pueblo, sí, algo así. El defensor del pueblo de Aragón de la época era Lanuza. Lo mata lo degollan por orden del rey, es degollado el 20 de diciembre de 1591, y cada 20 de diciembre en Aragón siguen haciendo un acto simbólico en pro de los sí, autonomía, sí. Bueno. Y Pérez, por fin, gracias a los aragoneses, huye a Francia e Inglaterra. Allí ya no va a volver nunca más. Allí va a escribir, demoledor para la corona, su libro Relaciones. Recordemos que la munición de la leyenda negra se la van a dar a los anglosajones 3 españoles. Por este orden, Bartolomé de las Casas. Bueno, pero Bartolomé de las Casas, no era el objetivo, pero sí, dio mucho juego. Claro, Bartolomé de las Casas, luego este hombre, Antonio Pérez, y también el príncipe de Orange con otra obra. Bueno, el caso es que va a morir. De hecho, tengo un programa que recomiendo a la gente, que seguro que conoces al autor, Javier Santa Marta del Pozo. No sé si lo conoces. Pues es que es del Escorial. Y bueno, tiene ahí un club histórico y tal. Y tiene un libro que se llama Fake News, un arma contra el Imperio Español. Y ahí tratamos un tema, esta leyenda negra, cómo surge, y hablamos de ello en profundidad. El que lo quiera ver, que se anime a ver el programa Fake News, un arma contra el Imperio Español. Y tiene a este personaje como uno de los protagonistas. Perfecto. Pues Antonio Pérez le hace muchísimo daño a nuestro rey con todo lo que escribe desde Francia. Va a morir pobre, pobre en soledad, sí, como un desdichado, pero antes ha dejado ahí escrito Relaciones que le va a hacer mucho daño a nuestro rey. Por eso decíamos al principio que la princesa de Éboli va a estar metida en el entramado quizás más grave, en la conjura más grave, porque va a dar pie a la leyenda negra. Para terminar, pues muere Santa Teresa. Lo pongo ahí por ver la cronología, cuando la princesa tiene 42 años y se terminan las obras del Escorial. Me gusta ponerlo, es una anécdota nada más, es una curiosidad. No, que el Escorial se construye en 20 años. Es que la frase esa manida de esto parece la obra del Escorial, yo no sé quién se la ha inventado. Porque el Escorial se construyó en tiempo récord, en 20 años. Bueno, ya está. Tenía ganas de dejar ese dicho. Y la verdad, para lo grande que es, fue rápido. Bueno. Yo tenía un... No, eso mejor no lo pongas, no. No, porque me quitan, me meten vamos a pasar ya una sanción. Y déjame solo que... vale, te entiendo, sí. Sí, por los derechos de autor. Vale. Yo solamente, de verdad, a ti y a todos los seguidores de Belunartis, recomendaros que hay que ir a Pastrana. En Pastrana, pues uno puede conocer esas calles que tienen, fíjate, toda la historia que hemos hablado. La Fuente de los Cuatro Caños, una maravilla, que mandaron construir los príncipes de Éboli, se trajeron a un arquitecto cántabro de muchísimo renombre. El que vaya a Pastrana podrá visitar la Colegiata, que es un museo, y desde luego podrá visitar a la sepultura de Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, y también de su marido,
están uno encima del otro, El príncipe de Éboli. Termino con una frase que ya he dicho, Paco, y es que en Pastrana la princesa lo tuvo todo, su mayor felicidad y su trágico final. Espero haber hecho justicia con la princesa de Éboli. Yo creo que sí, y es uno de los programas, digamos, que me gusta a mí hacer en Ver un Artist, temas no muy tratados. Este es verdad que es conocida la princesa de Éboli, pero no hay tanto en internet sobre ella, porque esto, digamos, no es clickbait, ¿no? Hay mucha gente que solo hace programas para conseguir audiencia. Y yo lo que quiero es enseñar historia, ¿no? Y si trato temas a veces que gustan a la gente, es porque hay que dar a la gente una visión de lo que quieren saber, pero con sentido y rigor. Y otras veces hay que mostrar a la gente lo interesante que es ciertos temas desconocidos, ¿no? Y esta mujer que durante una época tuvo películas y series, ahora es desconocida, yo creo que para la gran parte de la juventud, ¿no? Si muchos descubren a esta mujer, a esta princesa, ¿no?, de Éboli y su parche, y a partir de este momento empezamos a hacerle honor a su historia, que es verdad, con sus luces y sus sombras, como acabamos de ver, y que la gente profundice y lea los libros que recomendaste y busquen más sobre Felipe II, Éboli e incluso el traidor del Antonio, también. Pues te agradezco mucho tus palabras, ¿verdad, Paco? Te lo digo de corazón, porque esa era mi intención hoy, pues revisionar un poco a la princesa Éboli, y si he podido contribuir a la causa de Belle un Artist, que creo que sí, pues me doy por muy satisfecho, ¿vale? Yo creo que el objetivo que tenemos tú y yo es dar a conocer la historia y mostrar la historia. Y por eso nos gusta sacar estas historias, en tu caso, muchas veces desconocidas. El del hundimiento del Guadalete, que lo recomiendo escuchar, es una historia que os une a vuestra familia, que tenéis una vinculación, pero que es algo que los españoles tenemos que conocer, el último gran hundimiento de nuestra armada. Y yo siempre recomiendo ver el programa porque, digamos, te quedó muy bien narrado, muy bien contado, e incluso tiene eso que se dice que ese golpe, ¿no? Ese golpe que te da un buen relato, ¿no? Pues recomiendo a la gente que lo escuche, y mientras tanto voy a buscar algunas preguntas sobre el tema, a ver qué van haciendo. Yo a ver si puedo, sí, salir de esto. Vale. ¿Cómo hiciste para acceder a los documentos de Archivos Generales de Indias? ¿Pediste permiso como he hecho yo o tenías amigos ahí dentro que te dejaran revisar sin tanto trámite? A ver, no he entendido la No, pregunta. yo tampoco. Es como en el archivo de Indias cuando estuviste mirando cosas, si lo hiciste fácilmente o tuviste que pedir autorización. Pero ¿cuándo estoy yo en el No, archivo? yo creo que no dijiste nunca que habías estado, pero bueno. No, yo solo he mencionado el archivo de Simancas Eso. en esta conferencia, porque es el mismo castillo que hoy es el archivo de Simancas, es donde vive la princesa de Éboli con su madre. Efectivamente, Cuando sí, el padre sí. les abandona, pero... No dijiste nada del archivo, es la pregunta que hacen, pero Vale, el archivo con permiso, bueno, es pedir cita y yo creo que no tenéis problema ninguno, el que queráis. Hace años hicieron una película sobre la princesa. ¿Qué opinión tienes sobre cómo la retrataban? Bueno, sí, creo que La clásica, ¿no? La recuerdo, efectivamente, la clásica. Pues es que es muy... Si yo fuera director de cine, yo hacía una película así. Y es imposible hacer una película de la princesa de Éboli sin meterle en la trama esta del trío Claro. amoroso, dándole mucha importancia a eso y obviando, que es a mí lo que me duele, pues obviando todo un matrimonio que fue muy feliz, estuvo muy centrada. En ese sentido fue un matrimonio excepcional. Entonces, no sé si con eso respondo. Demasiado... bueno, que todo el mundo va a lo que da dinero. También hay que... Por eso digo, si yo fuera director de cine, igual hacía un enfoque parecido. Claro, no, es que a ver, es que salvo los muy tontos como yo que intentamos dar rigor. ¿Qué ha pasado con Isabel Zendal? De la que yo también doy la conferencia, que no, por cierto, no sé si hemos hablado aquí de la... No hicimos programa sobre Zendal, no, sobre de la no. vacuna. Pues lo mismo, te lees los libros y las películas y Isabel Zendal la meten ahí en un trío amoroso con Balmis, con no sé qué, y nada de eso está documentado. Sí. Pues, Ignacio, yo creo que hemos dado una buena visión de la princesa de Éboli. Ahora todo el mundo que vea alguna vez esta imagen de la mujer del parche ya sabrán quién es y profundizarán un poco más en su historia y cómo se vincula con grandes personajes de la historia de España, es decir, Santa Teresa de Jesús, Felipe II, todos los secretarios de la corte. Es decir, Juan de Austria, Juan de Austria, que lo tratamos nosotros en los programas de Flandes, que es uno de los grandes, ¿no?, de la historia militar de España. Y nada más, yo preguntas no hay ahora mismo, por lo tanto, Ignacio, yo creo que estamos ahí para el siguiente programa. Tenemos que ver fecha, que es lo que
tenemos que ir cuadrando. Y sería buen tema ese, o todos los que tienes, porque tienes muchos interesantes, pero el de Zendal, La ¿cómo se... expedición filantrópica de la vacuna. Sí, 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 Zendal, iba yo a decir que cómo se vincula a la historia de la viruela, ¿no? De la vacuna de la viruela, que España llevó la cura a América e incluso a China, se llevó parte de esa vacuna, por lo tanto, para mí es una historia... Mira, yo digo solamente de eso, Paco, que solamente esa página de nuestra historia para que saquemos pecho como españoles, porque eso, lo de la expedición filantrópica de la vacuna, no lo puede hacer una nación fanática, ignorante, atrasada, muy al contrario lo hizo pues una potencia como era España en ese momento. Sí, sí. Así que ahí lo dejo y estaré encantado de hablar con vosotros cuando queráis, ¿vale? Pues Ignacio, muchas gracias y a la gente le agradezco a los que están en directo y a los que nos escuchen en diferido que le deis a me gusta a esta historia de Ignacio sobre la princesa de Éboli. Que ya sabéis que en las conjuras de Palacio todo el mundo hace jaque al rey, ¿no? Pues vamos a intentar dar a conocer esta historia de esta mujer de armas tomar. Pues muchas gracias, Ignacio, y nada más, cuando quieras vuelves y Nada, esta pues es tu casa. mil gracias, Paco, a los que nos hayan seguido en directo, a los que nos vean cuando llegue el momento y a ti personalmente. De verdad que te agradezco mucho tu confianza en mí y estoy a tus órdenes. Vale, ya sabes que soy un buen jefe, no mando nada. Vale. Pues muchas gracias a ti y a todos los que estáis con ganas de aprender, los que venís a internet a aprender y no a hacer otras cosas que mejor estáis en otro sitio, porque esto no es un lugar en el que aunque hablamos algo de cotilleo, no es un lugar de sensacionalismos, ni un lugar de broncas, ni un lugar para hacer disputas no históricas. Aquí venimos a hablar de historia y cuando hablamos de actualidad hablamos con un enfoque histórico. Por lo tanto, a los que trolearon hoy el programa de hoy, que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en cuentas de Twitter de gente que no soy yo, les digo que están muy confundidos porque si hay una persona que quiere conocer lo que pasa, de verdad soy yo y a mí me gusta escuchar a todo el mundo y hablar con todo el mundo. Por lo tanto, estáis muy confundidos los que venís a un sitio porque vino una persona a hablar, pero también vinieron este año casi 500 personas de lo que va año atrás. Por lo tanto, cuidadín con eso de que una persona porque invita a alguien es igual que él o no es igual que él, ¿vale? Pues muchas gracias a todos y nada más. Los que sois personas de leer muchos libros, leer muchas historias, ver muchos programas y ver a muchas personas distintas contando la misma historia, jamás seréis fanáticos. Porque el fanatismo es aquella persona que solo lee un libro, solo escucha un canal o solo escucha una música. Nada más. Y espero que los amantes de la historia, los belungarteros, nunca seáis fanáticos de nada. Porque solo voy a decir una palabra un poco fuerte, los idiotas son fanáticos. Los demás somos hombres libres con nuestro criterio y también mujeres libres con nuestro criterio. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artis, Historia Militar, el lugar de encuentro para los que quieren aprender historia de verdad. Muchas gracias y hasta la próxima, que es en breve, en 5 minutos empiezo otro programa. Gracias y hasta la próxima.